Cuando mi hija me dijo que buscara otro lugar para morirme, que ya era inútil, empaqué mis maletas como la madre obediente que siempre había sido. 3 días después, estaba sentada en la oficina de un abogado, descubriendo que mi supuestamente amoroso esposo había jugado el partido de ajedrez más largo de la historia. Sofía estaba a punto de aprender que a veces el peón se convierte en reina. Y créanme, esta historia tiene más vueltas que un camino empedrado en las sierras de México. Antes de continuar, si quieren escuchar más historias como esta que les van a cambiar la perspectiva sobre la familia y las relaciones, suscríbanse al canal. Aquí compartimos experiencias reales que nos enseñan lecciones de vida, que nos hacen pensar y aprender algo nuevo cada día. Y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad o país están escuchando. Me encanta conocer a cada persona que acompaña este canal. Déjenme contarles cómo pasé de viuda sin hogar a la mujer que tiene todas las cartas en la mano, porque mija, esta historia es un torbellino. Hace 2 meses, yo era María López, esposa devota de 43 años y madre de una hija espectacularmente ingrata. Cuando Juan murió de un infarto a los 71, pensé que mi mundo se acababa. Sofía llegó en mi duelo como un sopilote con ropa fina, fingiendo preocupación por lo difícil que debía ser para mí. «Mamá, no puedes manejar esta casa grande sola», decía con voz melosa. «Las escaleras, el mantenimiento, todos esos recuerdos. No es sano». Debí ver el cálculo detrás de su falsa preocupación. Sofía siempre fue la favorita de Juan, su princesita que no hacía nada mal. Cuando se casó con ese banquero de inversiones, Miguel, y empezaron a tener nietos, Juan los adoraba. Mientras tanto, yo era solo la mujer que cocinaba, limpiaba y mantenía todo en orden. Después del funeral, Sofía se volvió insistente sobre mi situación. Traía a Miguel a las comidas familiares, donde me acorralaban con folletos de casas de retiro y complejos para ancianos. «Mamá, estos lugares son maravillosos. Tendrías gente de tu edad, actividades, sin responsabilidades». Lo que querían decir era sin herencia que dividir, sin madre inconveniente. El golpe final vino el martes pasado. Había vivido en lo que Sofía ahora llamaba nuestra casa por 6 semanas desde la muerte de Juan, durmiendo en la habitación de huéspedes porque no podía empaquetar nuestro dormitorio. Sofía llegó sin aviso con Miguel y 2 maletas grandes. «Mamá, hemos decidido. Miguel consiguió el ascenso y necesitamos mudarnos a la ciudad de inmediato. Esta casa es perfecta para nosotros». La miré sin entender. «¿Mudarnos? Pero esta es mi casa». La máscara de Sofía se cayó por un momento, mostrando el cálculo frío. «En realidad, mamá, según el testamento de papá, yo heredé todo. La casa, las inversiones, todo. Te dejé quedarte por bondad, pero es hora de que encuentres tu propio lugar». Las palabras me golpearon como un puñetazo. «Sofía, seguro hay un error». «Ningún error. Papá sabía que yo cuidaría mejor su legado que tú. Tú nunca entendiste de dinero o inversiones. Eras solo la esposa». Solo la esposa. 43 años reducidos a esas palabras. Entonces dio el golpe mortal. «Busca otro lugar para morirte. Ya eres inútil». Empaqué mis cosas en un día. 43 años de matrimonio en 2 maletas y una caja de fotos. Sofía vigilaba desde la puerta, mirando su reloj como si la retrasara. «Hay un buen asilo en la Avenida Revolución», sugirió con entusiasmo de quien recomienda un taquería decente. «Muy económico. Seguro tienen cupos». Económico. Mi hija heredaba $33 millones y me sugería un asilo para pobres. Miguel cargó mis maletas en su BMW con eficiencia de quien tira basura. «María, te encantará tener tu independencia de nuevo», dijo sin mirarme a los ojos. «Sin preocuparte por mantenimiento o impuestos». Sin hogar, quería decir. Mientras nos alejábamos, vi mi casa, la de Juan, ahora de Sofía, desaparecer en el espejo retrovisor. La ironía no se me escapó. Había pasado 4 décadas haciendo de esa casa un hogar, organizando fiestas de cumpleaños de Sofía, cuidando a Juan en su enfermedad, manteniendo
cada detalle que le importaba. Ahora me llevaban a una posada barata como a una huésped indeseada. La Posada del Sol era lo que esperas de un lugar que cobra 500 pesos la noche. Paredes delgadas, toallas más delgadas y una alfombra que había visto mejores épocas. Sofía me dio 2,000 pesos en efectivo como si tipiara a una sirvienta. Esto te cubre unos días mientras te instalas, dijo. Miguel te transferirá algo de dinero una vez organicemos los papeles de papá. Algo de dinero de mi propia herencia. Después de que se fueron, me senté en el colchón hundido y traté de procesar lo sucedido. En 3 horas pasé de viuda en duelo a anciana sin techo. La hija que crié, amé y por quien me sacrifiqué, me descartó como una medicina caducada. Pero sentada en esa habitación deprimente, algo me molestaba. Juan siempre fue meticuloso con sus asuntos, obsesivamente organizado con documentos importantes. Me había mostrado el testamento años atrás, explicándome sus deseos, asegurándose de que entendiera todo, y estaba segura de que no decía eso. Juan había sido muchas cosas: tradicional, terco a veces, paternalista con el dinero, pero no cruel. El hombre que me sostuvo la mano en la muerte de mi madre, que me sorprendía con flores cada aniversario, no me dejaría en la miseria. Al día siguiente, usé el Wi-Fi de la posada para buscar al abogado de Juan, el licenciado Hernández, quien había manejado la compra de nuestra casa y varios negocios a lo largo de los años. Su oficina estaba en el centro de la Ciudad de México, un viaje de 20 minutos en camión que me costó precioso dinero, pero se sentía necesario. El licenciado Hernández era un hombre distinguido de unos 70 años con ojos amables detrás de gafas de alambre. Cuando su secretaria anunció que la señora López estaba allí por el patrimonio de su esposo, se vio genuinamente sorprendido. María, querida, me preguntaba cuándo vendrías. Intenté llamar a tu casa varias veces, pero Sofía dijo que estabas de viaje. ¿De viaje? Eso le había dicho mi hija. Licenciado, necesito preguntarle sobre el testamento de Juan. Pareció confundido. Por supuesto. Sofía no te dio tu copia. Le di el original y varias copias después de la lectura. Mi estómago se hundió. ¿Hubo una lectura? María, se suponía que estuvieras allí. Sofía dijo que estabas demasiado afligida, que ella manejaría todo y se aseguraría de que recibieras tu herencia. La sangre se me fue del rostro al darme cuenta. Licenciado, nunca me dijeron de ninguna lectura. Sofía me dijo que heredó todo. La expresión de Hernández pasó de confusión a alarma. Sacó una carpeta gruesa, sus movimientos urgentes. María, eso es imposible. Tu esposo fue muy específico sobre tu herencia. Sacó un documento. Reconocí la firma pulcra de Juan, notariado y testificado. Pero mientras Hernández leía, me di cuenta de que Sofía había mentido en todo. Yo, Juan López, en pleno uso de mis facultades, lego a mi amada esposa María López lo siguiente: nuestra residencia principal en la calle Olivos, Colonia Roma, incluyendo todos los muebles y efectos personales. Adicionalmente, le dejo el 70% de todos los activos financieros, inversiones y cuentas, totalizando aproximadamente $23 millones. Mi cabeza giraba. 23 millones. La casa, el 70%. Hernández continuó, su voz más seria. A mi hija Sofía López García le dejo 10 millones en fideicomiso, con distribuciones empezando en su 45 cumpleaños, condicionado a su trato hacia su madre después de mi muerte. Condicionado a su trato hacia mí. Juan lo sabía. De alguna forma, sabía exactamente lo que Sofía intentaría. Licenciado, susurré. Sofía me dijo que no heredé nada. Se mudó a mi casa. Me dio 2,000 pesos y sugirió un asilo. El rostro del abogado enrojeció de ira. María, lo que Sofía hizo es abuso a adultos mayores y fraude. Ha cometido varios delitos graves. Pero tenía documentos legales. Me mostró papeles. Falsificados probablemente, o de un borrador anterior. Tu esposo actualizó su testamento 6 meses antes de morir. Específicamente,
porque le preocupaba la actitud de Sofía hacia el dinero y su sentido de superioridad. La habitación giraba. Todas esas veces que Sofía descartaba mis opiniones, me interrumpía en las cenas familiares, rodaba los ojos cuando intentaba contribuir a conversaciones sobre sus vacaciones caras o los negocios de Miguel. Juan había estado observando, evaluando, decidiendo. Hay más, María. La provisión del fideicomiso para Sofía establece que si no te trata con respeto y dignidad después de mi muerte, los 10 millones enteros revierten a ti. La miré en shock. ¿Estás diciendo que mi hija se costó a sí misma 10 millones? Su herencia ahora es tuya también. No heredas 23 millones, María. Herdas 33 millones más la casa y toda la propiedad personal. La ironía era perfecta, casi cómica. Sofía había estado tan ansiosa por reclamar su herencia que activó la cláusula diseñada para protegerme de su codicia. ¿Qué hago ahora?, pregunté, mi voz inestable. Hernández sonrió, y por primera vez desde la muerte de Juan, vi calidez genuina hacia mí. Ahora, querida, llamamos a la policía por el fraude. Luego llamamos a Sofía y le informamos que estás a punto de recibir el shock de su vida. ¿Puede pelear esto? ¿Con qué dinero? Está pues a punto de descubrir que cada cuenta que pensaba controlar te pertenece en realidad. Cada inversión, cada banco, cada activo, excepto la casa, está congelado pendiente investigación de sus actividades fraudulentas. Pensé en Sofía en mi casa, probablemente planeando remodelaciones, comprando muebles nuevos con dinero que creía suyo. Miguel calculando cómo la herencia afectaría su portafolio. No tenían idea de que en unas 6 horas su mundo entero implosionaría. La oficina de Hernández se convirtió en el centro de comando para lo que él llamó alegremente Operación Justicia. Contactó a la policía, los bancos y un investigador privado mientras yo me sentaba en su silla de cuero, procesando la magnitud del engaño de Sofía. Los documentos falsificados son sofisticados, explicó la detective Ramírez mientras revisaba el testamento falso que Sofía me mostró. Esto no fue un crimen impulsivo. Alguien lo planeó con cuidado. ¿Crees que Sofía tuvo ayuda?, pregunté, casi seguro. Crear falsificaciones legales convincentes requiere conocimiento y conexiones específicas. Investigaremos si Miguel o alguien en su red financiera estuvo involucrado. En 2 horas, todas las cuentas estaban congeladas. Las tarjetas de crédito de Sofía vinculadas a lo que creía sus nuevas cuentas de herencia fueron rechazadas. Los servicios de la casa, que ya había transferido a su nombre, se suspendieron pendiente verificación de propiedad. Mi teléfono sonó a las 3:47 p.m. El nombre de Sofía parpadeaba. «Mamá, ¿dónde estás? Hay un lío con las cuentas bancarias. Dicen que los activos de papá están congelados». «Hola, Sofía. Estoy en la oficina del licenciado Hernández. ¿Lo recuerdas? El abogado de papá, el que leyó el testamento real en una sala vacía mientras le decías que yo estaba de viaje». Silencio, luego. «Mamá, no sé qué crees que descubriste, pero descubrí que eres una mentirosa y ladrona, mija. También descubrí que tu padre era mucho más listo de lo que pensábamos. No entiendes. Te estaba protegiendo de la complejidad de manejar tanto dinero. Nunca has lidiado con inversiones. Entiendo perfectamente. Tú falsificaste documentos legales, cometiste fraude y echaste a tu madre de 67 años de su propia casa porque pensaste que era demasiado tonta para notarlo. Su voz se volvió aguda, desesperada. «Mamá, estás confundida. El duelo te ha abrumado y alguien obviamente se aprovecha de tu estado emocional». La audacia era impresionante. Aún atrapada, Sofía intentaba manipularme. «Sofía, déjame aclararte algo. No solo nunca heredaste nada, sino que tu herencia real, los 10 millones que tu padre te dejó, ahora son míos también, gracias a una cláusula preciosa que incluyó sobretratarme con dignidad y respeto». Eso es imposible. La detective Ramírez está sentada aquí, si quieres discutir la imposibilidad de cargos por fraude con ella. El teléfono quedó en silencio.
Podía casi oír la mente de Sofía corriendo, calculando, buscando un ángulo. Mamá, por favor, ¿podemos reunirnos y hablar razonablemente? Seguro podemos arreglar algo. Oh, nos reuniremos pronto en el juzgado cuando te procesen. No te atreverías a acusar a tu propia hija. Algo frío y final se cristalizó en mi pecho. Mírame. Colgué y miré a Hernández, quien sonreía con aprobación. ¿Cuánto antes de que la arresten? La detective Ramírez tiene suficiente para una orden. La recogerán esta noche. Y Miguel, sus registros financieros están siendo citados. Si participó en crear esos documentos, enfrentará cargos también. Mi teléfono vibró con un texto de Sofía. Mamá, por favor no hagas esto. Piensa en los nietos. Lo mostré a la detective Ramírez, quien sonrió sombríamente. Manipulación emocional, patrón clásico para este tipo de crimen. Respondí. Estoy pensando en ellos. Merecen ver qué pasa cuando robas a la familia. 20 minutos después, Miguel llamó. María, seguro podemos resolver esto en privado. Sofía tomó malas decisiones, pero involucrar a la policía parece excesivo. Miguel, ¿ayudaste a falsificar esos documentos? Eso no es. María, tienes que entender la presión bajo la que estaba Sofía. Estaba preocupada por tu estado mental, tu capacidad para manejar grandes sumas. Entonces es un sí. No fue malicioso. Ella creía genuinamente que te protegía. Al echarme de mi casa y decirme que buscara dónde morir. Miguel quedó callado. Miguel, esto es lo que pasará. Ambos serán arrestados. Ambos enfrentarán cargos federales por fraude. Y yo estaré en mi casa, viendo cómo se desmorona todo. La policía arrestó a Sofía a las 8:30 p.m., mientras cenaba en un restaurante fancy en Polanco, aparentemente celebrando su herencia con Miguel y otra pareja. Según la detective Ramírez, gritó sobre arresto falso y exigió llamar a su abogado, que resultó ser un amigo de golf de Miguel sin experiencia en derecho penal. Miguel fue arrestado en su oficina la mañana siguiente. El contador forense rastreó los documentos falsos a una imprenta que la firma de Miguel usaba para prospectos fraudulentos. Al parecer, mi yerno tenía un currículo criminal que Sofía ignoraba o prefería ignorar. Pasé mi primera noche de vuelta en mi casa en 43 años, durmiendo en el dormitorio principal. Sofía ya había mudado sus cosas, reemplazando la organización de Juan con su caos de ropa de diseñador y cosméticos caros. Empaqué todo en bolsas de basura y las dejé en el porche, que las recoja cuando salga bajo fianza. La casa se sentía diferente ahora, no porque Juan se fue, sino porque finalmente la veía como mía. Por décadas la mantuve como santuario de Juan, diseñada alrededor de sus preferencias, necesidades, visión de cómo vivir. Ahora, mirando con ojos claros, me di cuenta de cuánto de mí faltaba en estas habitaciones. Eso estaba por cambiar. Hernández llamó al mediodía con actualizaciones. La fianza de Sofía es de 500,000 pesos. Como todas sus cuentas están congeladas, tendrá que encontrar a alguien más para pagarla. ¿Qué hay de Miguel? 2 millones. Al parecer, al juez no le impresionó su historia de fraudes financieros. ¿Quién sabía que tu yerno estaba bajo investigación por fraude de valores? Yo no lo sabía, pero me habían excluido de la mayoría de las discusiones financieras familiares. Sofía y Miguel siempre me hablaban como a una niña cuando salía el dinero, simplificando conceptos que asumían no entendía. Estaban a punto de aprender cuánto entendía en realidad. Hernández, quiero hacer cambios en la casa. Sofía tenía contratistas para remodelar. Quiero proceder con algunos planes, pero con mi visión. Excelente idea. Es tu hogar ahora, María. Haz lo que te haga feliz. Lo que me hacía feliz, me di cuenta, era deshacer cada suposición que Sofía hizo sobre mi herencia. Ella planeaba cutear la cocina, reemplazar los pisos de madera, convertir el estudio de Juan en una bodega de vinos. Yo iba a convertir el estudio en un taller de arte y los planes de bodega en una biblioteca.
Mi teléfono sonó. Número desconocido. Señora López, soy Juana Pérez de Canal 2 Noticias. Entendemos que es víctima de un caso significativo de fraude a adultos mayores involucrando a su hija. ¿Estaría dispuesta a compartir su historia? La palabra se estaba esparciendo. En una ciudad como esta, el arresto de un banquero prominente y su esposa por defraudar a su suegra anciana era noticia. Señorita Pérez, aprecio su interés, pero no estoy lista para declaraciones públicas. Entiendo que debe ser difícil, pero su historia podría ayudar a otros ancianos a reconocer señales de abuso financiero familiar. Tenía razón. ¿Cuántas otras mujeres de mi edad eran manipuladas por hijos adultos que las veían como obstáculos inconvenientes para la herencia? Si decido contar mi historia, ¿tendría control sobre cómo se presenta? Absolutamente. Podemos arreglar una entrevista donde apruebes la edición final. Pensé en Sofía, probablemente sentada en una celda ahora, aún creyendo que era un malentendido que podía encantar para salir. Señorita Pérez, déjeme volverle a llamar. Podría tener una gran historia que contar. Después de colgar, me serví un vaso del vino caro que Miguel nos envió para Navidad. Vino que ahora bebía en mi propia casa, comprado con mi propio dinero, mientras contemplaba si humillar públicamente a mi hija en televisión. La vida había tomado un giro interesante. El timbre sonó a las 7:00 am en punto. Por la ventana, vi a Sofía en mi porche con ropa de ayer, luciendo como si hubiera envejecido 5 años de la noche a la mañana. Había salido bajo fianza de alguna forma. Abrí la puerta, pero no la invité a entrar. Mamá, por favor, necesitamos hablar. Hablamos ayer. Me dijiste que buscara dónde morir. Encontré dónde vivir en su lugar. Los ojos de Sofía estaban rojos. Su compostura perfecta completamente rota. Cometí errores terribles, pero sigo siendo tu hija. ¿Lo eres? Porque las hijas no suelen falsificar documentos para robar la herencia de sus madres. No estaba robando, estaba... Se detuvo, luchando por palabras que no sonaran criminales. ¿Estabas qué, Sofía? Estaba tratando de protegerte de malas decisiones financieras. Nunca has manejado grandes cantidades de dinero. Aún ahora, después de ser arrestada por fraude, no podía admitir la verdad. En la mente de Sofía, ella era la víctima de mis expectativas irrazonables. Sofía, déjame compartirte algo que tu padre me dijo 6 meses antes de morir. Dijo que le preocupaba tu sentido de superioridad, tu actitud hacia el dinero y cómo tratabas a la gente que considerabas inferior. Su rostro palideció. Papá nunca dijo eso. Dijo que le recordabas a su hermana Elena. Hermosa, encantadora e incapaz de pensar en nadie más que en sí misma. Me dijo que cambiaba el testamento específicamente porque temía lo que me harías si tenías control. Eso es una mentira. Saqué mi teléfono y le mostré una grabación de voz. De hecho, no lo es. Tu padre grabó un mensaje en video explicando su decisión para reproducirse si alguna vez disputabas el testamento o me tratabas mal después de su muerte. Sofía miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Lo sabía, mija. Sabía exactamente quién eras debajo de todo ese encanto. Lo único que no predijo fue cuán lejos llegarías. Reprodúcelo, susurró. Toqué la pantalla y la voz de Juan llenó el aire matutino, clara, medida y absolutamente devastadora. Si estás oyendo esto, Sofía, significa que mis temores sobre tu carácter estaban justificados. Esperaba estar equivocado. Esperaba que mi hija tuviera más integridad de la que sospechaba. Pero si María reproduce esta grabación, significa que me probaste correcto de la peor manera. Sofía se hundió en los escalones del porche mientras la voz de Juan continuaba. Pasé 43 años viendo a tu madre sacrificar sus sueños, ambiciones, independencia para cuidar de nuestra familia. Trabajó medio tiempo para pagar tu universidad mientras yo construía mi negocio. Posponió su educación, renunció a oportunidades laborales y se volcó en ser la esposa y madre que pensaba que necesitábamos.
La grabación continuó 3 minutos más, cada palabra elegida con cuidado, cada oración un bisturí cortando las justificaciones y autoengaños de Sofía. Para cuando oigas esto, habrás descubierto que tratar mal a tu madre te costó todo. Espero que haya valido la pena. Cuando terminó, Sofía lloraba, no las lágrimas bonitas que usaba para manipular desde niña, sino sollozos feos, rotos. Me odiaba, susurró. No, Sofía, te amaba lo suficiente para esperar que le probaras equivocado. Elegiste probarle correcto en su lugar. Me miró, con máscara corriendo por sus mejillas. ¿Qué pasa ahora? Ahora enfrentas las consecuencias de tus elecciones, los cargos por fraude, la investigación, la humillación pública cuando esta historia salga en las noticias. Las noticias. Canal 2 quiere entrevistarme sobre abuso financiero a ancianos. Estoy pensando en decir sí. El rostro de Sofía se arrugó completamente. Mamá, por favor piensa en lo que esto le hará a los nietos, a la carrera de Miguel, a toda la familia. Lo estoy pensando. Pienso en cómo tú no consideraste nada de eso cuando decidiste cometer delitos graves. Se levantó lentamente, luciendo más vieja y derrotada que nunca. Sé que no lo creerás, pero nunca quise que llegara tan lejos. Solo quería el dinero, la seguridad, el estatus. Quería nunca preocuparme por nada otra vez. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, Sofía decía la verdad. Te creo, mija, pero querer algo no justifica destruir gente para obtenerlo. Asintió, lágrimas aún fluyendo. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo? Empieza admitiendo que lo que hiciste fue malo. No equivocado, no protector, no complicado, malo. Fue malo, fue completamente imperdonable. Y luego enfrenta las consecuencias con dignidad, en vez de manipular para salirte. Sofía me miró por un largo momento, viendo quizás por primera vez no a la madre pusilánime que siempre conoció, sino a la mujer que la había superado completamente. Me lo merecía, ¿verdad? Sí, Sofía, absolutamente. 3 días después de la confesión de Sofía en el porche, la madre de Miguel apareció en mi puerta. Elena García era todo lo que esperaba. Peinada perfecta, goteando joyas, radiando el tipo de superioridad que solo viene de generaciones de riqueza heredada. María, necesitamos discutir esta situación racionalmente. La invité a entrar curiosa por ver qué versión de la realidad había construido la familia García para explicar los cargos por delito de su hijo. Elena se instaló en mi sala como si me concediera una audiencia. Miguel tomó malas decisiones, obviamente, pero procesarlo parece vengativo, ¿no crees? ¿Vengativo? Tu hijo ayudó a robar mi herencia y me echó de mi propia casa. Miguel seguía el liderazgo de Sofía. No entendía la situación completa. La mujer culpaba a mi hija por el comportamiento criminal de su hijo. Tuve que admirar la audacia. Señora García, Miguel creó documentos falsos. Eso no es seguir liderazgo. Es conspiración para fraude. El abogado de Miguel cree que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Tú recuperas tu casa. Sofía enfrenta consecuencias apropiadas y Miguel evita la publicidad de un juicio. Consecuencias apropiadas, como si los crímenes de Sofía fueran una violación menor de etiqueta. ¿Qué tipo de acuerdo? Elena sonrió, creyendo haber encontrado una abertura. La familia de Miguel está preparada para compensarte por la inconveniencia. Digamos $2 millones a cambio de retirar los cargos contra Miguel. 2 millones para perdonar al hombre que ayudó a robarme 33 millones. Señora García, tu hijo participó en un esquema que me costó todo lo que tenía. ¿Crees que 2 millones lo cubren? María, sé realista. Miguel tiene carrera, hijos, reputación que mantener. Enviarlo a prisión no sirve a nadie. Sirve a la justicia. La fachada pulida de Elena se agrietó ligeramente. ¿Justicia? Estás destruyendo familias múltiples por dinero que nunca hubieras sabido manejar de todos modos. Ahí estaba,
la misma actitud condescendiente que envenenó mi relación con Sofía. En su mundo, yo era solo la sirvienta que se había levantado. Señora García, creo que terminamos aquí. María, reconsidera. 5 millones oferta final. 5 millones para dejar libre a Miguel. La cantidad era staggering, pero el principio no negociable. Mi respuesta es no. Elena se levantó con postura restaurada. Muy bien, pero debes saber que el equipo legal de Miguel encontró información interesante sobre las prácticas de negocio de tu esposo. Sería un fortunate si se hace pública durante el juicio. Lastis. La amenaza era clara, pero no sentí miedo, solo curiosidad. ¿Qué tipo de información? Del tipo que podría hacerte reconsiderar quién era el verdadero criminal aquí. Después de que se fue, llamé a Hernández inmediatamente. María, lo que sea que piensen haber encontrado, no cambia los hechos de los crímenes de Sofía y Miguel. Pero podría afectar el caso. Potencialmente, si embarran el agua lo suficiente, crean dudas sobre el carácter o prácticas de Juan, podría influir en un jurado. Pensé en Juan, en nuestro matrimonio, en todos los secretos enterrados en 43 años de vida compartida. Hernández, quiero saber todo sobre el negocio de Juan, cada trato, cada sociedad, cada irregularidad potencial. María, ¿estás segura? A veces el pasado es mejor dejarlo solo. La familia García amenaza con arrastrar la memoria de Juan por el lodo para proteger a su hijo criminal. Prefiero saber la verdad primero. Esa noche, me senté en el estudio de Juan, mi estudio ahora, y empecé a revisar sus archivos sistemáticamente. Juan había sido organizado meticulosamente, cada documento fechado y categorizado. Pero al cavar más profundo en sus registros de negocio, encontré cosas que no cuadraban. Pagos a compañías fantasma, honorarios de consultoría excesivos, sociedades con firmas que existían solo en papel. A medianoche, descubrí algo que cambió todo lo que pensaba saber sobre mi esposo. La investigadora privada que Hernández recomendó era una mujer de ojos agudos, llamada Carla Chávez, especializada en crímenes financieros. Pasó 6 horas en el estudio de Juan, fotografiando documentos y construyendo lo que llamó el panorama real del imperio de negocio de mi esposo. Señora López, su esposo dirigía una operación sofisticada de lavado de dinero a través de su firma de consultoría. Hablamos de millones en transacciones ilegales en la última década. La revelación me golpeó como un golpe. Eso es imposible. Juan era el hombre más honesto que conocía. Lo siento, pero la evidencia es abrumadora. Lavaba dinero para familias del crimen organizado usando su negocio legítimo como frente. Miré los documentos esparcidos en el escritorio de Juan. Facturas por servicios no prestados, contratos de consultoría con compañías inexistentes, horarios de pagos que correspondían con actividades criminales conocidas. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? Basado en estos registros, al menos 12 años, probablemente más. 12 años. Mientras yo planeaba cenas familiares y atendía fiestas de barrio, mi esposo facilitaba empresas criminales. Señora López, hay más. Los 10 millones que Juan dejó a Sofía vinieron directamente de fondos lavados. Si la fiscalía lo descubre, embargarán todo como proceeds de actividad criminal. La habitación giró. Todo, la casa, las inversiones, todo. A menos que ¿qué? Carla lució incómoda. A menos que el equipo legal de Sofía y Miguel ya lo sepa y planee usarlo como leverage. Si avisan a la fiscalía sobre los crímenes de su esposo, podrían negociar inmunidad a cambio de cooperación. Mi hija y yerno no eran solo ladrones. Sostenían una bomba nuclear sobre mi cabeza. ¿Cuáles son mis opciones? Legalmente, podrías contactar a la fiscalía tú misma, salir voluntariamente y esperar clemencia. Perderías la mayoría del dinero, pero quizás mantengas la casa. ¿Y si no? Los abogados de Sofía y Miguel probablemente filtrarán esta información estratégicamente. Perderás todo de todos modos,
y enfrentarás cargos potenciales por beneficiarte inconscientemente de actividad criminal. Pensé en la confianza presumida de Elena García, su certeza de que aceptaría su oferta. Lo habían sabido todo el tiempo. Carla, ¿cómo lo descubrieron? Miguel es banquero de inversiones. Reconocería los patrones en los registros financieros de su esposo. La pregunta es, ¿qué planean hacer con esta información? Mi teléfono sonó. Número de Sofía. Mamá, necesitamos vernos esta noche. Hay cosas que necesitas saber sobre papá que cambian todo. Ya sé, Sofía. Silencio. ¿Sabes qué? Sé del lavado de dinero. Sé de las conexiones criminales. Sé que todo lo que tu padre nos dejó está contaminado. Mamá, escúchame con cuidado. Los abogados de Miguel han contactado a la fiscalía. Están dispuestos a renegociar nuestra situación. ¿Qué tipo de renegociación? Miguel obtiene inmunidad a cambio de información sobre la red criminal de papá. Tú mantienes 5 millones y la casa. El resto va al gobierno. ¿Y tú? Los cargos por fraude desaparecen. Todos salimos de este lío. Era brillante de forma sociopática. Sofía había convertido mi victoria moral en su ventaja estratégica. Sofía, me pides ayudarles a profitar de sus crímenes explotándolos de papá. Te pido ser práctica. La alternativa es perder todo y enfrentar cargos tú misma. Miré alrededor del estudio de Juan, viéndolo claramente por primera vez. El mueble caro, los libros raros, la colección de arte, todo comprado con dinero sucio. Necesito tiempo para pensar. Mamá, la reunión con la fiscalía es mañana por la mañana. El abogado de Miguel necesita una respuesta esta noche. Después de colgar, me senté en la oscuridad del estudio de Juan, rodeada por la evidencia de su doble vida. 43 años casada con un extraño, una hija que heredó más que dinero de su padre. Heredó su talento para el engaño, pero cometió un error crucial. Me subestimó cuando mi espalda estaba contra la pared. Tomé el teléfono y llamé a Carla Chávez. Carla, ¿qué tan rápido puedes conseguirme una reunión con la fiscalía? Tengo una historia que contarles y creo que la encontrarán muy interesante. La agente de la fiscalía, Sara Martínez, parecía salida de un casting para investigadora federal. Seria, inteligente, inmune al encanto. Se sentó frente a mí en la sala de conferencias de Hernández, grabando nuestra conversación y tomando notas con precisión mecánica. Señora López, ¿entiende que al salir voluntariamente potencialmente admite beneficiarse de próceres criminales? Entiendo, pero prefiero decirles la verdad que dejar que mi hija y yerno manipulen esto para su ventaja. Expuse todo. El negocio oculto de Juan, el esquema de fraude de Sofía, las falsificaciones de Miguel y el intento de extorsión disfrazado de oferta. Su hija cree que puede intercambiar información sobre los crímenes de su esposo por inmunidad de los suyos. Eso cree exactamente, y piensa que cooperaré porque temo perder todo. Agente Martínez, ¿tiene miedo, señora López? Agente Martínez, hace 2 semanas era una viuda en duelo durmiendo en una posada barata. Hoy estoy aquí confesando voluntariamente a agentes federales sobre la empresa criminal de mi esposo muerto. El miedo ya no es mi emoción principal. ¿Qué es? Ira. Ira pura cristalizada por ser manipulada por gente que subestimó mi inteligencia por décadas. La sonrisa del agente Martínez se amplió. Señora López, ¿estaría dispuesta a usar un micrófono oculto? 3 horas después, estaba en mi sala con un dispositivo de grabación pegado al pecho, esperando que Sofía y Miguel llegaran para lo que creían era una reunión de rendición. Llamaron exactamente a las 8:00 p.m., vestidos como para una cena de negocios. Miguel llevaba un maletín que probablemente contenía acuerdos de inmunidad y papeles de settlements. Mamá, luces mejor que en semanas, dijo Sofía, besando mi mejilla como si nada hubiera pasado. Me siento mejor. La claridad tiene ese efecto. Miguel abrió su maletín con eficiencia, de quien ha conducido negociaciones similares. María,
Nuestros abogados estructuraron esto favorablemente para ti. Mantienes la casa, 5 millones en activos limpios e inmunidad completa de cargos relacionados con las actividades de Juan. Activos limpios, frase interesante. Sofía lanzó a Miguel una mirada de advertencia. Mamá, lo importante es que todos estamos protegidos. El pasado queda enterrado y avanzamos. ¿Qué hay de los 33 millones que Juan me dejó en realidad? Mamá, ese dinero está contaminado. No se puede separar de las actividades criminales de papá. Tomar 5 millones es el mejor resultado posible. ¿Y ustedes dos? ¿Qué obtienen de este arreglo? Miguel se inclinó, confianza regresando. Podemos dejar atrás este malentendido unfortunate. Los cargos de Sofía desaparecen. Mi reputación queda intacta y nuestra familia puede sanar. Malentendido. Aún llamas fraude grave un malentendido. Miguel, ayúdame a entender algo. ¿Cuándo exactamente descubriste las actividades criminales de Juan? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿sabías del lavado de dinero cuando te casaste con Sofía? ¿O lo descubriste recientemente cuando planeaban robar mi herencia? Miguel y Sofía intercambiaron miradas. María, no creo que eso sea relevante para nuestra discusión actual. De hecho, creo que es muy relevante porque si sabías de los crímenes de Juan y no dijiste nada, te hace accesorio después del hecho. Y si solo lo descubriste mientras cometías tus propios crímenes, te hace notablemente desafortunado. La compostura de Sofía empezaba a romperse. Mamá, ¿a qué vas? Voy a que ustedes dos han planeado esto por meses, posiblemente años. El testamento falsificado, el descubrimiento del lavado, incluso las conexiones de Miguel con falsificadores de documentos. Nada fue espontáneo. Eso es ridículo. ¿Lo es? La agente Martínez lo encuentra plausible. El color se drainet de sus rostros. Agente Martínez. Miguel susurró. Fiscalía. Ha estado muy interesada en mi historia sobre abuso sistemático a ancianos, fraude y extorsión. Particularmente la parte donde intentaron chantajearme con los crímenes de mi esposo muerto. Miguel se levantó abruptamente alcanzando su maletín. María, esta conversación termina. De hecho, Miguel, creo que apenas empieza. La agente Martínez y 2 agentes federales entraron a mi sala mientras Sofía y Miguel se congelaban. El maletín de Miguel fue confiscado inmediatamente junto con sus teléfonos. Sofía López García y Miguel García están arrestados por conspiración para fraude electrónico, abuso a adultos mayores e intento de extorsión a un testigo federal. Sofía se volvió hacia mí con expresión de traición absoluta. Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto a tu propia familia? De la misma forma que tú pudiste falsificar documentos y robar mi herencia, mija, excepto que mi forma es legal. Mientras los agentes los esposaban, Miguel intentó una última jugada desesperada. María, no entiendes lo que has hecho. Hay gente conectada al negocio de Juan que no apreciará la atención federal. Te pusiste en peligro. La agente Martínez pausó leyendo sus derechos. Señor García, ¿está amenazando a un testigo federal? La estoy advirtiendo sobre la realidad de su situación. La realidad, dijo la agente Martínez, es que acaba de agregar intimidación a testigo a sus cargos. Después de que se los llevaron, la agente Martínez se sentó de nuevo frente a mí. Señora López, la advertencia de Miguel podría no ser completamente vacía. Su esposo estaba conectado a gente peligrosa. ¿Qué tan peligrosa? Principalmente la familia Torres del crimen. Han usado negocios legítimos para lavar dinero por décadas. La firma de consultoría de su esposo era una de sus operaciones más exitosas. El nombre no me decía nada, pero la expresión de la gente me lo dijo todo. ¿Dice que estoy en peligro físico real? Potencialmente. Pero hay algo más que debe saber sobre la operación de su esposo. Algo que cambia todo. La agente Martínez sacó una carpeta gruesa, del tipo que sugiere meses de investigación. Señora López, su esposo no solo lavaba dinero para la familia Torres. Era un informante de la fiscalía.
Por 12 años, proporcionaba información sobre sus operaciones mientras parecía facilitar el lavado. El mundo se inclinó. Juan trabajaba para la fiscalía, cobertura profunda, investigación a largo plazo. La operación era tan sensible que ni oficinas locales fueron informadas. Su esposo nos ayudaba a construir casos contra múltiples familias criminales. Pero el dinero era real. La fiscalía le permitió quedarse con un porcentaje de los fondos lavados como pago por su cooperación y para mantener la cobertura. Todo lo que le dejó era ganado a través de cooperación federal legítima. La miré tratando de procesar. Así que los 33 millones son legalmente suyos. Su esposo murió antes de que concluyera la investigación, pero su cooperación llevó a 47 arrestos y el embargo de más de 200 millones en activos criminales. ¿Por qué nadie me dijo? Porque la investigación estaba en curso y no estábamos seguros de su involucramiento o conocimiento. El esquema de fraude de su hija y yerno nos ayudó a confirmar su inocencia. Sofía y Miguel no sabían nada de esto. Sospechaban actividad criminal, pero no idea de la cooperación federal. Planeaban chantajearla con información que habría exonerado a su esposo. La ironía era perfecta, poética. Sofía intentó robar mi herencia 2 veces, una por fraude y otra por chantaje basado en info incompleta. Agente Martínez, ¿qué pasa ahora? Ahora recupera su dinero, su hija y yerno enfrentan cargos federales y usted decide qué vida construir con su herencia legítima. Y el peligro que Miguel mencionó. La familia Torres estará ocupada con sus propios problemas legales para preocuparse por usted. Mañana ejecutamos órdenes de cateo en 3 estados. Miré mi sala, viéndola de nuevo como sitio de mi resurrección en vez de humillación. Agente Martínez, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. En su opinión profesional, ¿soy una persona terrible por sentir satisfacción con el arresto de Sofía? La agente Martínez sonrió. Señora López, en mi opinión profesional, es una mujer que se negó a ser victimizada. Eso no es terrible, es inspirador. 6 meses después, estaba en la cocina de mi casa remodelada preparando café para 2. El sol matutino entraba por ventanas nuevas que abrían bien, iluminando encimeras que elegí yo misma por primera vez en 43 años. Buenos días, María. La doctora Sara Chávez, hermana de Carla y mi nueva asesora financiera, apareció en la puerta con una carpeta gruesa de reportes de inversiones. Buenos días, Sara. ¿Lista para nuestra revisión trimestral? Los últimos 6 meses habían sido un torbellino de procedimientos legales, entrevistas en medios y transformación personal. Sofía y Miguel cumplían sentencias federales de 18 meses cada uno. La cobertura noticiosa de sus crímenes me hizo algo de celebridad en círculos de defensa a ancianos. Su portafolio performa excelente, dijo Sara, sentándose en mi nueva mesa de desayuno. La fundación caritativa está operativa y el fondo de becas ya seleccionó sus primeros beneficiarios. La Fundación María López para Protección de Ancianos se había convertido en mi enfoque principal. Usando 15 millones de mi herencia, financiábamos ayuda legal para ancianos enfrentando abuso financiero familiar y apoyando cambios legislativos para fortalecer leyes de protección. ¿Alguna noticia del documental? Netflix confirmó el acuerdo de producción. Quieren empezar a filmar el próximo mes. Mi historia capturó atención mediática más allá de la cobertura inicial. La venganza de la madre, una historia de crimen americana, se desarrollaba como serie limitada con proceeds yendo a organizaciones de defensa a ancianos. ¿Y Sofía? La expresión de Sara se volvió cuidadosa. Escribió de nuevo. Su abogado dice que quiere disculparse y pedir perdón. Sofía me había escrito 17 cartas desde la prisión federal. Leí las primeras, que iban de autojustificativas a desesperadas, antes de decidir dejar de abrirlas. Algunas relaciones, una vez rotas, no se reparan con palabras. ¿Sara ha cambiado mi postura? No según nuestras conversaciones previas, pero la gente evoluciona, María.
incluso quien hizo elecciones terribles. Pensé en la mujer que fui hace 6 meses, afligida, dependiente, dispuesta a aceptar migajas de dignidad que mi familia ofrecía. Esa mujer podría haberse sentido obligada a perdonar a Sofía, a reconstruir una relación basada en culpa y tradición, pero esa mujer se fue. Sara agenda una reunión con el abogado de Sofía, no para reconciliar, sino para aclarar algo. ¿Qué cosa? Quiero que Sofía entienda que sus acciones tuvieron consecuencias más allá del castigo legal. Quiero que sepa que destruyó nuestra relación permanentemente y que sus hijos crecerán sabiendo por qué su madre fue a prisión. ¿Suena duro? Bien, se supone que sea duro. Sofía tomó decisiones adultas que hirieron a gente que supuestamente amaba. No escapa a las consecuencias emocionales solo porque escribió cartas de prisión. Sara tomó notas en su portafolio de cuero. ¿Y los nietos? Sofía pidió visitas supervisadas con ellos. Mi relación con los hijos de Sofía se basará en sus elecciones cuando sean adultos, no en los esfuerzos de rehabilitación de su madre. El timbre sonó. Por la ventana vi un camión de entrega con un paquete grande. Debe ser el mueble nuevo para el taller, le dije a Sara. El taller de arte había sido mi proyecto de remodelación favorito. El antiguo estudio de Juan ahora era un espacio luminoso donde redescubría mi amor por la pintura, algo que abandoné al casarme y asumir el rol de esposa y madre apoyadora. María, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Alguna vez lamentas cómo salió todo? Las sentencias de prisión, la atención mediática, el distanciamiento familiar permanente. Consideré la pregunta mientras firmaba la entrega. Hace 6 meses era invisible, una viuda sin dinero, sin hogar, sin perspectivas. Hoy era una millonaria filántropa con una fundación, un acuerdo de documental y un propósito que iba más allá de mi supervivencia. Sara, mi hija, intentó robar todo lo que tenía y dejarme sin techo. Mi yerno creó documentos falsos y me amenazó con chantaje. Me mostraron exactamente quiénes eran cuando pensaban que era powerless para detenerlos. Pero siguen siendo familia. No, siguen siendo ADN. Familia son los que te protegen cuando eres vulnerable, no los que explotan tu vulnerabilidad por ganancia. Sara cerró su portafolio, satisfecha con mi respuesta. Además, agregué, mira en qué me convertí cuando dejé de permitir que definieran mi valor. Después de que Sara se fue, caminé por mi casa. Realmente mi casa ahora, decorada según mi gusto, organizada alrededor de mis prioridades. En el taller de arte descubrí mi última pintura. Un autorretrato de una mujer de pie bajo sol brillante. Su rostro vuelto al futuro. La mujer en la pintura no se parecía a la viuda afligida que empaquetó su vida en 2 maletas hace 6 meses. Esta mujer lucía poderosa, independiente, sin miedo. Lucía como alguien que aprendió que la mejor venganza no es empatar. Es convertirse en todo lo que tus enemigos nunca pensaron que podría ser. Afuera, el sol se ponía detrás de árboles que planté yo misma en suelo que me pertenecía, en propiedad que defendí con inteligencia y coraje, en vez de heredarla por matrimonio o nacimiento. Mañana continuaría construyendo la vida que elegí, en vez de la que otros planearon para mí. Y si Sofía quería reconstruir una relación con esta mujer, mejor traiga mucho más que cartas de prisión y disculpas huecas. Mejor traiga una transformación completa, una que iguale la mía. Gracias por escuchar. No olviden suscribirse y compartan su historia en los comentarios. Su voz importa.